que determinar la frecuencia y el ritmo, ¿sí? Esto fue lo último que vimos. Vimos que el eje eléctrico se podía estimar en forma aproximada con 3 pasos en las derivaciones del plano frontal, siempre plano frontal. Primero la la isodifásica. Una vez que escogimos la isodifásica o la que más se aproxime a la isodifásica, porque no siempre se obtiene una isodifásica perfecta, ondas o deflexiones positivas y negativas del mismo valor, eso sería perfecto. A veces no es así, pero la más isodifásica escogemos su perpendicular, en este caso la isodifásica es la línea roja que corresponde a ABL, y la perpendicular de esta es D2. Si D2 es positivo, como aquí, entonces se considera que el eje está en el valor que ya se transportó a esta circunferencia, que es de 60 grados, que es a donde corresponde el eje de D2. A veces no siempre cae en 60, ¿verdad? Puede caer en menos, etcétera, pero en la forma de estimación así gruesa, que fue lo que ayer revisamos, pues se cierra en el valor que más se aproxime a la derivación perpendicular. El otro método es el método de las coordenadas. El método de las coordenadas es más exacto. Ya dijimos que se tomaban las derivaciones de 1 y de 3. De 1, pues medimos cuáles son las derivaciones. Por ejemplo, en el caso de D1, ¿sí? Es positivo o positivo o negativo, se suman algebraicamente el valor del número resultante, lo positivo menos lo negativo, y eso se va a plasmar en el eje de las horizontales o en el eje de las X. Y luego, en D3, vemos si es positivo o negativo. Si es positivo, bueno, pero réstenle la parte negativa que aquí se alcanza a ver. Y entonces vamos a ver la suma algebraica ejemplificada partiendo del centro con una unidad que se asigna. Y ayer me preguntaban si de medio centímetro, si de 1 centímetro, pues depende del tamaño de la circunferencia que escriban. Sí, para cerrar valores es más conveniente que sea medio o 1 centímetro en una hoja cuadriculada que tenga con un transportador bien determinados los ejes, 0, menos 30, menos 60, con líneas gruesas, tinta indeleble, y aquí poner con lápiz los valores que se obtengan. Donde se logra la intersección de estos valores, pues lógicamente que corresponde al ángulo en el cual se encuentra el eje eléctrico principal. Bueno, eso es recordando lo de ayer. La siguiente diapositiva es el ritmo en el electrocardiograma. El ritmo nada más hay de 2 sopas, ¿no? El ritmo sinusal o el ritmo no sinusal. Se considera ritmo sinusal todo aquel ritmo que va con intervalos RR regulares, que todos los complejos QRS son precedidos por una onda P, también a una medida específica que siempre cae a la misma distancia, o sea, un intervalo PR que no cambia. Ahorita pongo un ejemplo. Y se considera un ritmo no sinusal aquel ritmo en que los intervalos RR son irregulares y hay ausencia de la onda P y sustitución de la misma por otras ondas distintas, como las ondas F de fibrilación, así F minúscula, porque F mayúscula significa ondas de flutter. Vamos a poner un ejemplo. A ver, este sería un ritmo sinusal. Todo complejo QRS, que es esto, todo complejo QRS, que es esta cosa que está aquí, va precedido por una onda P. Los intervalos entre un complejo QRS y otro son regulares, o sea, siempre caen a la misma distancia. Entonces, esas son las características de un ritmo sinusal. Repitiendo, van precedidos los QRS siempre por una onda P a intervalos regulares, y los intervalos, este es el PR, y los intervalos RR también son regulares. PR
y este es un intervalo de una R a otra R, el intervalo siempre será el mismo. Si nosotros lo medimos con una reglita, nos daríamos cuenta que siempre cae en el mismo. Eso es con respecto a un ritmo sinusal. Ahorita nos regresamos a esta diapositiva para checarlo de la frecuencia. El ritmo no sinusal, pues es un ritmo en el que yo tengo que contar aproximadamente 60 milisegundos. O sea, en este caso dijimos que de una línea gruesa a otra, como aquí, de aquí a aquí, son 0.20 de segundo. Entonces, si yo junto 3 de estos, pues estoy hablando de que desde aquí hasta aquí es 0.60 de segundo, y si cuento 10 intervalos de estos, pues estoy contando 1 minuto. El número de complejos que caben en este espacio en un ritmo totalmente irregular y anómalo, fíjense cómo aquí no existe como tal una onda P. Esas onditas de dimensiones variables que están así son las denominadas ondas F, F minúscula de fibrilación, ¿sí? Los intervalos RR son irregulares totalmente, ¿sí? Y este método es el que ya les había explicado antes, que se utiliza para contar una frecuencia cardíaca estimada aproximada, ¿sí?, de los ritmos irregulares. Vean cómo los intervalos RR cambian entre un latido y otro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ven más espaciados, aquí menos espaciados, aquí más espaciados de nueva cuenta, y no se ve una onda P típica que preceda a complejo QRS. Se ve una onda, ¿sí?, irregular totalmente, que son las denominadas ondas F de fibrilación auricular. Las ondas de Flotter, que también pueden ser rítmicas o arrítmicas, esas son ondas F mayúscula, se llaman en dientes de sierra o dientes así como de tiburón, ¿no? Las ondas P son de este tipo, y luego de repente viene un QRS, y luego de vuelta ondas P así irregulares, que no, sustituye a las ondas P. Estas ondas F son de otro tipo de arritmia que se denomina Flotter. Flotter es aleteo, ¿sí? Entonces, en el Flotter es otro tipo de arritmia cardíaca, pero hay variable que puede ser de ritmo regular o de ritmo irregular. Pero las ondas características que sustituyen a la P son así, en dientes de sierra. No les puse un ejemplo de esto, pero eso es nada más con relación al ritmo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, ya lo último que vamos a tocar con relación a la frecuencia es esta forma simple que se denomina la regla de los 300, ¿sí? En esta forma es la forma más simple para no utilizar artículos que al principio usamos como unas reglas que a veces regalan los laboratorios, ¿sí?, que permiten el cálculo de la frecuencia cardíaca midiendo el intervalo. Ahí viene a cuánto corresponde entre dos complejos QRS, entre este con uno intermedio y hasta acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la regla de los 300, se tiene que buscar un complejo QRS en una derivación de preferencia larga. Ya les dije que los electrodos de 3 canales están dispuestos con complejos QRS y con derivaciones que serían así en este orden: D1, D2 y D3, y luego siguen en la siguiente columna ABR, ABL y ABF, y luego siguen, estas son las del plano frontal, hasta aquí, y luego siguen las Bs, las precordiales, B1, 2, 3, así vienen en un electrocardiograma de 3 canales, que son los más modernos y son los que generalmente existen ahora. Los de un solo canal pues vienen como una tira. Entonces, generalmente estos van acompañados en la base del electrocardiograma de una tira que se denomina tira de ritmo. Ayer les mencionaba
que la derivación que más se acostumbra a hacer las mediciones de la duración de las ondas y segmentos es en D2. Es donde es más fácil que se plasmen todas las ondas del electrocardiograma, ¿sí? Por eso esta es la que se escoge. Y entonces en los electrocardiogramas vienen una tira de ritmo que viene abajo, y ahí es donde se pueden hacer todas las mediciones, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si se sigue la regla de los 300 y hacemos coincidir un complejo QRS con una línea gruesa, que en este caso es aquí, ¿sí? Bueno, de esa línea gruesa está a la siguiente línea gruesa. Si aquí cayera el siguiente QRS, sería una frecuencia de 300. Si cae hasta la segunda línea gruesa a partir del punto de referencia, es de 150. Si cae hasta la tercera, la frecuencia cardíaca es 100. Si cae hasta aquí, hasta la cuarta, que aquí estuviera el QRS, desde aquí hasta aquí, sería 75. Y si cae en esta, desde acá, desde el punto de base, 60. Y así, si se fijan, se va reduciendo la frecuencia cardíaca estimada. No es plenamente exacto, pero es lo más práctico y parecido a lo exacto que existe. Y así, los ritmos son confiables hasta que se llega a 60. De 50 o menos ya es muy difícil considerar que sería un ritmo aceptable, pero pues estas frecuencias cardíacas ya son críticas, ¿no? Frecuencias cardíacas ya dijimos que normalmente la frecuencia es de 60 a 100. Pero si una persona tiene frecuencias cardíacas menores, como 40, 42, eso es más típico o en forma normal en personas de edad mayor, no en todos, o en personas entrenadas de alto rendimiento que tienen frecuencias cardíacas bajas porque su corazón es más efectivo por cada latido. Y frecuencias cardíacas mucho más bajas, pues lógicamente ya establecen una patología cardíaca que corresponde a los denominados bloqueos, que son trastornos de conducción del corazón. Y en un bloqueo, pues un ritmo cardíaco se vuelve extremadamente lento, pero no sirve para surtir de sangre a la circulación sistémica, y eso se da en los bloqueos auriculoventriculares completos, que predomina un ritmo que no es de las aurículas y que ya dijimos que por lo que le llaman la despolarización ventricular predominan los ritmos lentos. Pero bueno, esto es adelantando que la frecuencia cardíaca en la regla de los 300 a esto corresponde. ¿Se entendió? Es con la regla que nos quedaríamos para poder hacer algún ejercicio de medición de frecuencias en un electrocardiograma. ¿No hay pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos cómo se mide la frecuencia en los ritmos irregulares. Ahorita la utilicé para hablar de los intervalos RR y esas cosas, pero quitándole esto, fíjense cómo mide aquí, que si aquí está en el texto explicado cómo se mide en los ritmos irregulares, ¿sí? Y creo que viene pues bastante bien explicado. A ver, para quitar la monotonía de la voz, si alguien logra leerlo, me lo lee, por favor. Yo, doctor. Pablo, por favor, ¿sí? Ok. En presencia de fibrilación auricular, el intervalo RR es variable de forma irregular. Ese es el primer punto. Segundo punto, para calcular una frecuencia cardíaca promedio, se puede contar el número de complejos QRS que existen en un intervalo determinado, 6 segundos o 30 cuadrados grandes, y multiplicar estos por 10. Así es. Entonces, si te fijas en la línea verde, te dice lo que viene siendo 6 segundos contando el número de líneas gruesas. Claro, la foto no es muy nítida para poder ver exactamente las líneas gruesas, pero aquí ya cuando se cuentan algunos electrocardiogramas, estos que son de una sola tira, siempre traían una marquita aquí arriba. Por ejemplo, aquí cada 5 líneas gruesas, ¿sí?
En una, 2, 3, 4, 5. Y aquí traían otra marca. Y eso ayudaba a hacer las cuentas. 3, 4, 5, ¿sí? Y luego 2, 4, 5. Y ya, por ejemplo, podíamos contar más, porque sabemos que en esto de las líneas así, aquí hay un intervalo de 0.20 de segundo. 20 centésimas de segundo. Entonces, cuando juntamos un segundo, pues sí, y luego eso lo podemos multiplicar por 10 para hacer la regla del número aproximado de latidos por minuto. Este tipo de método solamente se usa en los ritmos irregulares. El ejemplo de ritmo irregular más típico es la fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, esto pues ya se los he explicado, he intentado explicar de cómo es el complejo QRS generado en las diferentes vistas que corresponden a las derivaciones precordiales, ¿sí? Como si fueran ojitos que están viendo al corazón desde distintos ángulos, y esto permite pues ver morfologías distintas según el lado o derivación desde donde se aprecien las derivaciones, o la transmisión del ritmo y del impulso eléctrico del corazón, ¿sí? Pongo como grandes ejemplos B1, B6 y acá B3, B4. Y cómo se vería la transición de un complejo QRS que cambia de una R pequeña a una R grande y de una onda S grande a una onda S pequeñita. Considerando que visto desde aquí, ya es la última vez que lo menciono, esto no lo tomen en cuenta ahorita porque eso es ya más complejo, se los voy a explicar después, es un bloqueo de rama, esto es lo normal. Los vectores de despolarización, ya les dije que están el vector de despolarización del septum, el vector grande, gigantesco de despolarización del ventrículo izquierdo y el vector de despolarización de los segmentos basales de los ventrículos, que es esta porción, ¿sí? Entonces, que así se ve en la progresión del QRS. R que crece de minúscula a mayúscula, de B1 hasta B6, y S que pasa de mayúscula a minúscula en las mismas derivaciones, ¿sí? Entonces, pues si se dan cuenta, de B1 a B6. Como les digo yo que se deben grabar esta imagen porque es el aspecto típico de las derivaciones precordiales, para que luego lo que veamos que por alguna razón B1 es predominantemente positivo y ahí estamos viendo patología. Por ejemplo, está la onda P, y luego de repente, ¡pum!, vemos un B1 que es positivo. Digo, oye, ¿qué pasó? A mí me dijeron que B1 siempre debía ser negativo en un corazón normal. Aquí hay patología, o hay hipertrofia del ventrículo derecho o un infarto posterior, ¿sí? Y por ejemplo aquí la onda S es muy discreta o pequeñita, pero si yo me topo con un complejo a nivel de B6, que es una onda R pequeña y una onda S profunda, persistente y aberrada, pues yo me doy cuenta que esta onda S no es la que yo esperaba en este sitio, y ya me demuestra patología, que en este caso quiere decir hipertrofia ventricular derecha, porque está visto en forma recíproca desde el otro lado. Bueno, ahorita las hipertrofias quizá lo entendamos mejor, nada más. Entramos ya hoy en la primera de las patologías, ¿no? La hipertrofia de aurículas, la hipertrofia de ventrículos, y en ocasiones pues hay hipertrofia de ambas cosas, ¿no? La hipertrofia de las aurículas, primero tenemos que pensar cómo es la génesis de la onda P. Si ustedes se fijan, esta onda P es la normal. Véanla cómo está así. Pues no es una mitad de circunferencia así normal, se ve como una pequeña jorobita, y luego aquí, pues esa pequeña inflexión que se ve ahí. Bueno, esa onda P quiere decir que se suman la despolarización de la aurícula derecha con la despolarización de la aurícula izquierda.
y al sumarse van a dar una sola onda P, porque acuérdense que esa despolarización de las aurículas ocurre en forma simultánea, ¿sí? No es cuando se separan o se desfasan, ya hay patología. Por ejemplo, se considera que una onda P debe medir, es de las pocas ondas que se pueden medir en voltaje. Su límite máximo es menor de 2.5 milímetros, ¿sí? Menor de 2.5 milímetros de altura. Ya dijimos en tiempo cuánto debe medir. En tiempo la onda P, ¿cuánto mide? De aquí a aquí. .06 a .1. Ándale, de punto 06, ándale, así a punto 10. Sí, es perfecto, perdón. De 10, de punto 06 o a punto 10. 0, perdón, hoy estoy más torpe con esto que nunca. De 0.06 a 0.10. Como digo, equiparen con las calificaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que debe medir normalmente una onda P. Si yo una onda P en voltaje, en altura, debe medir no más de 2.5 milímetros, que viene siendo 2 cuadritos y medio a lo mucho, ¿sí? Si una onda P, véanla aquí cuánto mide, empiecen a contar desde aquí, 1, 2, 3, más de 3 cuadros hacia arriba. Esa es una onda P incrementada en voltaje. Y eso se considera típico de la hipertrofia de la aurícula derecha. Y a esa onda P, que casi siempre corresponde con cualquier fenómeno que incremente las presiones del ventrículo derecho, se le llama, ¿sí? Contra un ventrículo que normalmente es delgadito y se vuelve gruesote, ¿sí? Y luego da una presión retrógrada hacia la aurícula derecha. Cualquier cosa que incremente la presión en la aurícula derecha, ¿sí? Generalmente corresponde a patología pulmonar que provocó crecimiento del ventrículo derecho. Y a esa onda P aumentada en voltaje, no en tiempo, que está picuda y alta, de más de 2.5 milímetros, se le denomina por casi en forma característica una onda P pulmonar, ¿sí? Así le llaman, así lo van a ver en algunos textos, como T pulmonar. En cambio, el crecimiento de la aurícula izquierda, que generalmente corresponde a valvulopatías como las mitrales o las valvulopatías aórticas o la hipertensión, que en forma retrógrada provoquen un efecto sobre el ventrículo izquierdo y luego sobre la aurícula izquierda. Aquí voy a poner así un ventrículo derecho delgadito y en cambio un ventrículo izquierdo gruesote, con un incremento retrógrado de la presión sobre la aurícula izquierda contra una derecha normal, ¿sí? Aquí, entonces estamos ante un fenómeno que se denomina onda P, que como se veía mucho antes en las enfermedades de la válvula mitral, a esta le llaman al crecimiento de la aurícula izquierda, que se manifiesta por una prolongación del tiempo de duración de la onda P. Vean aquí mide 0.12 de segundo en lugar de los 0.10. Entonces a esta se le llama P, en algunos textos, P mitral. ¿Qué características tiene el crecimiento de las aurículas? En este caso la derecha o la izquierda. Pues la derecha es prolongación de la duración en voltaje, perdón, en voltaje, no de la duración, del voltaje, y en cambio de la aurícula izquierda es prolongación de la duración en tiempo y un desfase entre la despolarización de la aurícula derecha contra la despolarización más prolongada de una cavidad crecida que es la aurícula izquierda. ¿Se entendieron los ejemplos? Sí, doctor. Nada más una duda. A ver. ¿Por qué se desfasa? Se desfasa porque ahora ya no se van a tardar lo mismo en despolarizarse.
No es lo mismo que tú vayas de aquí a La Joya que vayas de aquí a Matamoros, ¿se entiende? O sea, el tiempo que se tardan en viajar las ondas de despolarización en una aurícula normal, cuando ambas son del mismo tamaño, pues es el tiempo similar. Y por eso se montan una sobre otra y hacen una sola onda P en condiciones normales, ¿sí? Pero cuando una aurícula crece, como aquí, entonces una se va a despolarizar más rápido y la otra más tardíamente. Por eso una aparece la despolarización de desfase más rápida y luego viene el montaje de la despolarización de la que se tarda más. Esta corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y esta otra parte vamos a ponerla de otro color para que se vea distinto. De aquí a acá es la despolarización tardía de la aurícula izquierda. Y eso va a producir no modificación del voltaje, pero sí modificación del tiempo de duración de la onda P. Y a esa onda P, que parece como una joroba de camello, ¿sí? Se le llama P mitral, porque era la patología que más comúnmente lo causaba. ¿Se entendió? Para pasar a los electros de ejemplo. Ahorita aquí es nomás la explicación de por qué ocurren esos cambios. Todo claro, doctor. Bueno, entonces aquí está un ejemplo de la hipertrofia de la aurícula derecha, que generalmente en algunos textos la denominan P pulmonar. Esto es un esquema fabricado, por así decirlo, ¿no? No es un trazo electrocardiográfico real. Este sí, pero las líneas están remarcadas. Aquí está vista la onda P pulmonar, ¿sí? Desde diferentes derivaciones. Por ejemplo, en la derivación que les he dicho mucho, que es la que se utiliza más para hacer las mediciones, que es D2, vean, la onda P, ¿cuántos cuadritos mide? Si nosotros nos basamos en esta línea, que es la línea isoeléctrica, hasta acá, mide 1, 2, 3,5 cuadritos, o sea, 3,5 milímetros de altura, que viene siendo un incremento del tiempo, del voltaje, perdón, de la onda P. Ya dijimos que debería ser siempre en esta derivación menor de 2,5 milímetros. Si aquí se pasa 1 milímetro. Pero luego llama la atención cuando la ves en D2 como una onda P picuda. Ya esa es una onda P pulmonar. A ver, aquí me detengo tantito e incluso me regreso para decir que el electrocardiograma no es más que un método de fundamentación de tu sospecha diagnóstica. No es todo, el electro no lo es todo. Aquí está el esquema que tanto les he puesto yo. Una aurícula grandotota comparada con la aurícula del lado izquierdo, que es más pequeña, ¿sí? Cuando normalmente debieran ser de las mismas dimensiones aproximadas, ¿sí? Y entonces esta aurícula derecha grandota pues va a representarse a nivel de la derivación D2, ¿sí? Vista desde D2 como una aurícula grande que se manifiesta por voltaje alto. Aquí lo muestran desde D1, aquí se ve en la derivación en la que más comúnmente nos basamos, que es D2, ¿sí? Pero hay otra derivación donde se pueden ver muy bien las aurículas debido a la posición del corazón. Me voy a regresar tantito. Si yo pongo mis electrodos exploradores como B1 aquí, veo la parte alta del ventrículo, el ventrículo derecho y las aurículas son las que, sí, entonces se utiliza también mucho B1 para ver la morfología de las aurículas. Y entonces, aquí en B1 vemos cómo se ve una isodifásica, ¿sí? Bifásica, una onda P bifásica, desfasada, ¿sí? Una parte positiva y una parte negativa de la onda P. Entonces, aquí en B1. Pero ese corresponde a una hipertrofia auricular derecha. La derivación, insisto, en la que más debemos basarnos es en la precisión que se logre a nivel de la derivación D2.
Y la característica es una onda P con una altura mayor a 2.5 milímetros. O sea, el asunto es no de duración, sino de voltaje. ¿Entendido? Ahora, ¿en quién voy a pensar yo que pueda existir crecimiento de la onda P? Pues en cualquier persona que tenga una enfermedad pulmonar primaria o secundaria, en hipertensión pulmonar primaria o secundaria, en EPOC, en cor pulmonale, que es cuando el EPOC ya afecta al corazón, ¿sí? Con cardiopatías congénitas, etc. Todo lo que dé patología a este nivel en forma retrógrada va a dar incremento de la presión y dilatación de la aurícula y puede ocasionar esta morfología. La aurícula izquierda, en cambio, ¿sí? Aquí vean cómo ponemos a la aurícula derecha de tamaño normal. En cambio, la aurícula izquierda, pues está más grandota, ¿sí? Y esa aurícula izquierda grandota, cuando tomamos un registro electrocardiograma, la onda P se va a ver como una P desfasada o bimodal. La derivación donde mejor se puede ver es en D2, que es O en B1. Y vean en B1 cómo está la onda P, ¿sí? Está así. Despolarización de la aurícula derecha, que está más cerquita del electrodo, y una despolarización tardía de la aurícula izquierda, que se representa cuando la discutes con otras personas como más, menos, menos. O sea que predomina la parte negativa de la onda P en esta derivación que viene siendo B1, contra la parte positiva que es muy breve. Aquí en el registro electrocardiográfico se ve como una onda P que le llaman P bimodal. Y esa onda P bimodal que parece la joroba de un camello, ¿sí? Pues bueno, aquí lo ejemplifiqué mal, perdón, para que no se confundan. Una onda P bimodal que parece como la joroba de un camello sería la despolarización auricular derecha con la despolarización auricular izquierda más prolongada. Bueno, ahí han de disculpar, el camello no salió. Hoy vengo muy torpe con esta cosa, ¿sí? Y te hace ese tipo de onda P bimodal. Vista en D2 y vista en B1, que es la otra derivación que ve muy bien las aurículas, pues la van a ver como una onda positiva, negativa, negativa, ¿sí? Así representada. ¿En quién van a pensar que una persona tenga hipertrofia de la aurícula izquierda? Pues cuando existan fenómenos de obstrucción para el flujo de la sangre a nivel de la válvula mitral, o cuando exista cierre inapropiado de la válvula mitral que favorece el reflujo de sangre del ventrículo a la aurícula y va a provocar a final de cuentas dilatación de la misma. Cuando existen problemas a nivel de la aorta que provocan presión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, después aumento retrógrado de la presión de vaciamiento de la aurícula izquierda, etc. En todas esas patologías, el electro nos va a servir de apoyo para decir que sí existe una hipertrofia de la aurícula izquierda. Pues con esto ya tocamos el crecimiento de las dos aurículas. La derecha ligada sobre todo con patología del ventrículo derecho y con enfermedades pulmonares o cardiopatías congénitas, y la hipertrofia de la aurícula izquierda que puede estar dada por hipertensión, por estenosis aórtica, por problemas valvulares mitrales, etc. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor, todo claro. Bien. Bueno, ahora sigue la hipertrofia del ventrículo derecho. Si ustedes se fijan, en todo el tiempo que he estado tratando de explicar patologías del corazón y semiología cardiovascular, siempre les pongo el mismo esquemita exagerado del ventrículo izquierdo gruesote, un ventrículo derecho delgadito, ¿sí? Porque normalmente el corazón así es. De hecho, les puse una diapositiva de un corte a este nivel en un paciente con hipertrofia ventricular izquierda y estaba así, ¿verdad?
El ventrículo izquierdo redondo, grueso, con una cavidad pequeñita, y el ventrículo derecho como una semiluna, ¿no? O sea, con todo este espacio de ventrículo contra todo esto de hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, ese es lo normal. ¿Qué pasa cuando ocurre lo contrario? Empezamos con la hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso, ese esquema que siempre les he puesto como normal no opera. El hipertrofia del ventrículo derecho puede ser engrosamiento del septum y engrosamiento de la pared ventricular derecha. Este es el septum que se vuelve más gruesote, ahí está la flecha que lo demuestra, y engrosamiento de la pared ventricular derecha. Prácticamente se parece ahora mucho al izquierdo. ¿Con qué o cuándo debo pensar yo cuando reviso a un paciente? Que cuando le haga el trazo de electrocardiograma, después de haberlo revisado clínicamente, debo esperar morfologías anómalas del ventrículo derecho en el electrocardiograma. Pues en aquellos casos en los que existan condiciones tales, ¿sí?, como patología pulmonar crónica, hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Hay quien nace con hipertensión pulmonar primaria, o a veces la hipertensión pulmonar es secundaria a una enfermedad pulmonar crónica, o en las cardiopatías congénitas en las que existe flujo de sangre de un circuito de alta presión, que es el izquierdo, hacia un circuito de baja presión por naturaleza, que es el derecho, el cual, para poder manejar ese volumen sanguíneo que no está dispuesto por la naturaleza, pues tiene que engrosarse y crecer. Y al engrosarse y crecer el ventrículo, pues va a producir alteraciones del registro eléctrico que se tarda en caminar a través de todo lo que es la pared del ventrículo derecho. Así, en una hipertrofia del ventrículo derecho, nosotros vamos a ver que llama la atención en las derivaciones del plano frontal, que son de aquí para acá, ¿sí? ¿Qué es lo que llama la atención? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Que el complejo QRS, que en D1 en cualquier corazón normal debe ser predominantemente positivo. Aquí, ¿cómo lo vemos? Negativo. Predominantemente negativo. Cuando vean esto, de inmediato deben checar las derivaciones precordiales y adelantarse para ver si existe correspondencia con esto, porque a veces este fenómeno se puede dar cuando colocamos mal los cables del electro, cuando cambio en la posición de los cables, ¿sí? Ya dijimos que había un cable que traía su nomenclatura para miembro torácico izquierdo, otro para miembro torácico derecho y otro para pierna izquierda, y un cuarto cable que va conectado al tobillo derecho, que es de tierra, ¿sí? Entonces, si yo veo de entrada, ahorita olvídense de estas, ¿sí? Nomás las derivaciones del plano frontal, de esta morfología, en lugar de esta que es la esperada normal, yo digo, aquí hay algo malo. Y luego veo las derivaciones, que en el triángulo de Einthoven, ya vimos que es D1, ¿sí?, D2 y D3, ¿sí? Yo veo que el paciente tiene las derivaciones que ven al ventrículo derecho, que son las que están acá abajo, D2, D3, ¿sí?, con voltajes predominantemente positivos. Pues ahora sí ya pienso de entrada, aunque no haga medidas, que es una hipertrofia del ventrículo derecho. Vuelvo a repetir los conceptos. Me llama la atención en las derivaciones del plano frontal que el complejo QRS en D1, que siempre es en un corazón normal, es positivo. Aquí se ve parte positiva mínima y parte negativa prominente. A esto se le llama, pues, por lo tanto, desde ahí, hipertrofia ventrículo derecho, que la voy a confirmar viendo D2 y D3, que son predominantemente positivos. Ahora, D1 es ver las derivaciones que transcurren bipolares en el corazón, que siempre son positivas, y si yo lo aprecio desde ABL,
Pues cuando el vector mayor de activación del corazón se dirige hacia la izquierda, pues lógico que ABL la vea no tan positiva porque es a la izquierda y hacia abajo, pero yo la puedo ver débilmente positiva. En cambio, D1 lo veo francamente positivo, ¿sí? Y resulta que aquí se ve negativo también. Y en cambio, ABR, que les dije que siempre era negativo, aquí se ve positivo. Esto confirma que sí hay una hipertrofia de ventrículo derecho. Esas son en el plano frontal. Si yo me voy a ver las derivaciones de aquí del plano circunferencial, ahora sí de aquí hacia acá, que son desde B1 hasta B6, pues vean, luego les dije, grábense bien esta imagen, R pequeñita que va creciendo hasta que llega a ser en el ventrículo izquierdo, así. O sea, R que pasa de minúscula a mayúscula. Contra una onda S que pasa de mayúscula a minúscula, ¿sí? Y vean cómo aquí ocurre todo lo contrario. Se ve una onda R alta en B1 y una onda S profunda persistente en B5 y B6. A eso se les llama criterios de hipertrofia del ventrículo derecho. Estos son trazos electrocardiográficos verdaderos y aquí también está. Vean cómo hay ciertas diferencias. Por ejemplo, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. ¿Sí? Bueno, a diferencia de lo que aquí se ve en ABR como francamente positivo, aquí se ve negativo, pero porque existe quizá una desviación del eje muy notoria hacia la derecha. Vean cómo vean cómo en este caso se ve, ¿sí?, una hipertrofia del ventrículo derecho manifiesta solamente en D2 y en D3. Son otro ejemplo, ¿sí?, con sobrecarga sistólica. A eso se le llama cuando el segmento ST va en descenso con una onda T negativa de ramas asimétricas. Eso quiere decir que el ventrículo derecho está peleando por meter circulación hacia el lado izquierdo. Aquí este electrocardiograma nomás lo puse por ejemplo de la sobrecarga sistólica, pero en realidad, sí, el problema es que aquí hay doble patología del corazón, hay una hipertrofia biventricular. Esto lo vuelve más complicado. Me conformo con que al principio sepan identificar una patología pura del ventrículo derecho, como es este caso. Esto ya es más complejo porque lógicamente lo pensaremos como clínicos cuando revisamos al paciente. Si alguien tiene una hipertrofia biventricular, seguramente tiene disnea por falla ventricular izquierda, más aparte datos congestivos sistémicos como el edema, derrame pleural, ascitis, que a esto se le llama en conjunto insuficiencia cardíaca congestiva o global. Doctor, Sí. porque hay una hipertrofia del ventrículo, de la aurícula izquierda, de derecha. ¿Aurícula? No, dije biventricular, o sea, hipertrofia de ventrículo derecho con hipertrofia de ventrículo izquierdo. Este es otro ejemplo. ¿Y por qué se ven ahí cosas P elevadas? Preguntas que si aparte hay una hipertrofia, sí, o sea, aquí también, si te digo que hay patología del lado derecho, segurito también la aurícula está crecida, ¿verdad? Sí, en este caso sí se ve puntiaguda. No está muy nítido el registro como para poder medir los milímetros, pero es obvio que mide más de 3 milímetros. Es muy buena observación la que haces. ¿Sí?
Sí, gracias. Aquí está la hipertrofia del ventrículo derecho. Vean, un complejo que aquí debiera ser predominantemente o francamente positivo, ¿cómo se expresa? Como un complejo de tipo isodifásico, tanto positivo con una onda R grande como negativo con una onda S profunda. ¿Sí? Ya desde ahí llaman la atención. ¿Sí? Y luego las derivaciones que ven a la parte inferior del triángulo de Einthoven, que son de 2 y de 3, que están más cercanos al ventrículo derecho. Vean cómo están grandes. Y luego voy a ver las precordiales y el complejo que normalmente debiera ser R pequeñita con S profunda. Aquí es una onda R predominante que se vuelve, pues no se alcanza a ver una S profunda, a menos que siguiéramos tomando derivaciones hacia la izquierda, que también existen, que se llaman B7 y B8. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, pues aquí hay criterios para la hipertrofia del ventrículo derecho con sobrecarga sistólica. Onda R alta en B1, B2, complejos predominantemente negativos en D1, complejos predominantemente positivos en D2 y en D3. Por eso tenemos que irnos paso a paso, como empecé yo con la explicación del electrocardiograma normal, porque aquí ya estamos con patologías. ¿Hasta aquí se ha entendido? Porque aquí Sí, están los doctor. criterios escritos. Los criterios están ejemplificados aquí, en estas diapositivas, pero aquí están escritos. Cuando te encuentres una onda R alta en ABR, es indudable que existe una hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando el eje esté desviado en el plano circunferencial hacia acá, en lugar del eje normal en 60 grados, está en más 110 o más, pues sin duda es porque las corrientes del ventrículo derecho crecido jalan al eje eléctrico a la derecha. Ese es otro criterio. Cuando la onda R en la derivación B1 es más gruesa, más grande que la S, eso también es un criterio para pensar en hipertrofia del ventrículo derecho. Vean, por ejemplo, aquí, ¿sí? Bueno, aquí están mezclados ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, pero vean, por ejemplo, aquí la onda R es normal en el B1, es así. Y cuando la veamos como lo ponen aquí, más alta la R y más chica la S, que se ejemplificaría como R mayúscula con una S minúscula, entonces hay que pensar en hipertrofia de ventrículo derecho. Y si me voy al lado contrario, que es en B5 y B6, donde normalmente aquí en B6, ¿sí? Es como aquí, Q pequeñita, no patológica, onda R alta y una S pequeñita. Ese es el normal a nivel de B6 o B5. Pero si yo me encuentro con que en lugar de eso se ve una onda pequeña R con una S profunda en B5, B6, que es ver la despolarización del ventrículo derecho desde el lado izquierdo, pues por eso la B negativa. Ese es otro criterio. Y hay un criterio que dice que si yo mido la onda R en B1 más la S en B6 o B5 y mide 11 milímetros o más sumado, eso corresponde a una hipertrofia del ventrículo derecho. Esos son criterios así dogmáticos, ¿no? Que ya están puestos. Hipertrofia del ventrículo derecho, esta sería viéndola desde B5, B6. Vean, la onda R más alta y más grande que la onda S, que es profunda, pero no llega a las mismas dimensiones. Pues eso ahí se les queda.
Por eso les digo que si yo leo el electrocardiograma y tomo estas medidas, como estos 11 milímetros, ¿sí? De que, por ejemplo, puedo ver la suma de la R de B1 contra la S de B5 y B6, aunque sean en una parte positiva y la otra negativa, y lo sumo y me dan 11 milímetros o más, pues eso corresponde a hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Se entendió? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Bueno, ahora vamos a la más común. Bueno, ya nomás por último, causas de hipertrofia del ventrículo derecho, ya se las había puesto en otra diapositiva, la tetralogía de Fallot en las cardiopatías congénitas, la estenosis pulmonar primaria congénita, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. Pueden provocar hipertrofia ventricular derecha. Las valvulopatías del lado derecho, como la estenosis o insuficiencia pulmonar, que es rara, esta es más común, y la estenosis tricuspidia y la mitral. ¿Por qué la mitral, si está al lado izquierdo, va a provocar hipertrofia del ventrículo derecho? Porque produce congestión pulmonar y pues eso ya Retrógrado. aumenta la presión. Flujo retrógrado a nivel de pulmones, hipertensión pulmonar, y entonces ahora el ventrículo derecho va a tener que manejar un volumen diferente al que está acostumbrado y se produce hipertrofia ventricular derecha a largo plazo. ¿Sí? Cualquier valvulopatía mitral, la estenosis o la insuficiencia. Y la hipertensión pulmonar primaria o secundaria, la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar, todo este tipo de enfermedades que van a provocar cierta forma de hipertensión pulmonar secundaria o primaria son causales de hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, si yo me encuentro un paciente que tenga cualquiera de estas condiciones, pues es lógico que antes de tomar un electro yo ya piense qué es lo que voy a buscar. Y por último, pues aquí está la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es muchísimo más frecuente, ¿no? De por sí el ventrículo izquierdo, fíjense cómo es mucho más grande y más grueso que el ventrículo derecho. Yo siempre, creo que ya lo he mencionado antes en clase, considero que el ventrículo derecho, cuando el corazón se contrae en forma de lazo y no solamente se acercan sus paredes, sino que hasta se tuercen para hacer una función de exprimir el contenido líquido del interior del ventrículo hacia la aorta o hacia la pulmonar, pues eso prácticamente hace que el ventrículo derecho solamente se le pegue al izquierdo y la función verdadera de expresión del corazón y de bombeo la hace el ventrículo izquierdo. Así lo dotó la naturaleza. Entonces, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo puede ocurrir hipertrofia de la parte septal, que viene siendo esta parte, contra una hipertrofia de las porciones libres del ventrículo izquierdo, que vienen siendo estas, ¿sí? Entonces, eso produce engrosamiento del miocardio ventricular izquierdo, que en condiciones normales, pues es hipertrofia del septum más hipertrofia de la masa ventricular izquierda. ¿Esa cómo se manifiesta? Si de por sí ya dijimos que el electrocardiograma realmente, perdón por la diapositiva, pero me gustó nada más porque lo ejemplifica igual que el anterior, lo magnifiqué, pero se ve muy mal. Mejor me cambio a otra. Aquí, regularmente en el complejo D1, ¿sí? Aquí está D1. ¿Sí? ¿Cómo se ve en estas derivaciones? Que es un complejo predominantemente positivo, ¿sí? D1, D2 y D3. Son tan grandes las dimensiones del ventrículo izquierdo que aunque se vea en este rango entre menos 10 y más 110, ¿sí? El corazón grueso totote de esta parte pues va a transmitir voltaje alto que va a ser percibido tanto en la derivación que corre por arriba, que es D1, como en las que corren viendo la cara inferior del corazón. En cambio, aquí está ABR, que se va a hacer francamente negativo,
ABL, que se ve como isodifásico porque pues aquí el flujo del vector eléctrico principal visto desde el hombro pues está viendo parte negativa y positiva, y en ABF pues que la masa ventricular izquierda dirigida hacia abajo por el gran crecimiento ventricular pues también lo está viendo como positivo, ¿sí? Vector que se aleja. Esta es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero llama la atención en comparación con el ejemplo anterior de la hipertrofia del ventrículo derecho, que aquí es en D1 predominantemente positivo de entrada, ¿sí? Si vemos las precordiales de B1 hasta B6, pues aquí vamos a ver cómo una onda R que casi ni se inscribe, se ve minúscula, contra una onda S que es profunda, porque es ver cómo se ve la despolarización de la masa ventricular izquierda desde la derecha, un vector grandotote que se aleja, no un vector que se acerca. Y en cambio, visto desde el lado izquierdo, B5, B6, pues se ve un gran vector que se está aproximando a este punto de observación y por eso los vemos como voltajes muy grandes. ¿Qué llama la atención? Que en B3 y en B4 no se ve la zona de transición típica de complejos isodifásicos, sino que se ve luego por el gran tamaño del ventrículo izquierdo como el voltaje predomina de despolarización ventricular izquierda. Entonces volvemos al dogma de onda R pequeñita que va creciendo con una onda S que se va haciendo chiquita desde B1 hasta B6, que eso sería lo normal. Y vean en cambio aquí, la S ni siquiera se inscribe y en cambio la onda R es una onda R gigantesca, ¿sí? Eso es hipertrofia del ventrículo izquierdo y lógico que se la van a topar con más frecuencia porque son más comunes las patologías que afectan al ventrículo izquierdo, particularmente estenosis aórtica o hipertensión. La estenosis aórtica es la valvulopatía más común del mundo y la hipertensión pues es una enfermedad que afecta a más del 30% de la población. ¿Cuáles pueden ser las causas por las que ocurre hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues, hipertensión arterial, estenosis valvular aórtica, la coartación de la aorta, que siempre va ligada con hipertensión, la cardiomiopatía hipertrófica, en la que el corazón se vuelve grueso, totote, y el entrenamiento atlético, que es una condición normal, pero que sin embargo, pues tiene sus desventajas, ¿no? Porque ya dijimos que luego la masa muscular ventricular no se desarrolla igual que las redes vasculares, y eso puede ser a veces una desventaja. Para la hipertrofia del ventrículo izquierdo existen componentes numéricos que se denominan el índice de Sokolov-Lyon, en el cual si yo sumo la onda S en B5 y B6, la onda R, perdón, en B5 y B6, más la onda S de B1 y me da un valor de 35 milímetros, eso es indudable que se trata de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay otro índice que se llama el índice de Cornell, en la cual si yo sumo la onda R en ABL más la onda S en B3, el valor normal en mujeres es mayor a 20 milímetros, no es normal, el valor de hipertrofia, y en los varones mayor a 28 milímetros. Este índice es más raro usarlo, pero también es un valor numérico importante para confirmar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, déjenme regresarme un ratito para tratar de hacer un ejercicio. Entonces, si yo, por ejemplo, haciendo el índice de Sokolov que se hace con estas derivaciones de B1, a B6, y yo hago lo que dice la regla, que es medir cuánto mide la onda S en B1, que aquí mide, si tomamos desde aquí hasta aquí, mide 5 y 4, 9 milímetros, ¿sí? Más la onda R en B6, que mide 3,
23 y 9 se queda en 32 milímetros, ¿sí? Cuando la regla dice que debe ser en un sujeto común y corriente, con tórax normal, de paredes delgadas, 35 o más milímetros, ¿sí? Pero pues aquí es indudable que sí hay un gran voltaje del ventrículo izquierdo, visto desde las derivaciones estas. Aquí mide 23 más 9, no se cumplen los 35, que es el índice de Sokolov, pero pues el índice tiene sus variables, ¿no? Es una forma aproximada de ejemplificar el voltaje que acumula el ventrículo izquierdo comparado con el del ventrículo derecho. Esa es la forma en la que se mide el índice de Sokolov, que es el más común, que más se usa. Pues aquí está, por último, un cuadro comparativo de la hipertrofia ventricular izquierda contra la derecha con los criterios S en B1 más R en B5 igual a 33.5 cuadrados, que es el índice de Sokolov, que corresponde a 35 milímetros. Para el ventrículo derecho, con que la R de 7 milímetros en B1, ya nomás con ese solo valor, mayor o igual a 7 milímetros, eso puede hablar hipertrofia de ventrículo derecho. La S profunda en B5 y B6, la onda R alta en ABR, y la desviación del eje eléctrico principal hacia la derecha. Y pues acá están los otros criterios que se acostumbran, pues con cualquiera de esos que se apoyen cuando hagan lecturas y mediciones en el electrocardiograma, es válido para hablar de hipertrofias, ¿sí? En cualquiera de estos valores. Y aquí está el sustento con el cual se puede uno apoyar, ¿no? El más común, ya lo dije, es la medición del índice de Sokolov para el ventrículo izquierdo. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos hoy lo que es la morfología de hipertrofias. Y nada más les confirmo que ya está separada el área del CESAM para el sábado a las 8 de la mañana. Ustedes digan cuáles grupos vienen primero y cuáles después. Voy a tratar de abrir ahí la aplicación con bocinas de lo que es la auscultación cardíaca y luego nos vamos con el tórax. De ahí que junto con la computadora se pueden simular los ruidos cardíacos, ¿sí?